El noble novohispano y su hacienda embrujada. Leyenda de Hidalgo. Pedro Romero de Terreros, primer conde de Regla, fue un hombre misterioso que, según cuenta una leyenda, le quitó la vida a su hija, y por eso su alma pena en lo que fuera uno de sus inmuebles favoritos, la hacienda de San Miguel Regla. Entre los pasillos del inmueble se escuchan ruidos y de vez en cuando pueden verse figuras espectrales, vestidas a la vieja usanza. Se dice que este hombre no vino rico de España y que fue en la Nueva España donde halló su fortuna, pero también su desgracia. Nació el 10 de junio de 1710 en Cortegana, Huelva, España. Fue el quinto hijo del matrimonio formado por don José Romero y doña Ana de Terreros, perteneciente a una familia de hidalgos rurales. Desde pequeño manifestó capacidades intelectuales y como no podía beneficiarse del mayorazgo familiar, sus padres consideraron que realizara estudios eclesiásticos en la Universidad de Salamanca. Pero su tío, Juan Velázquez de Terreros, prominente ciudadano de Santiago de Querétaro, lo reclamó para que viniera a la Nueva España para que lo ayudara en sus negocios. A los 22 años de edad llegó a la Nueva España. En ese entonces era pobre y no tenía el título de conde. Al llegar con su tío Juan Velázquez de Terreros, asumió el control de los negocios de este, que por cierto, iban en decadencia, y los volvió fructíferos en poco tiempo. Tiempo después falleció su tío, dejándole una pequeña fortuna que invirtió provechosamente en una empresa minera en Real del Monte Hidalgo, donde había escuchado que abundaba el oro y la plata. Ya había ocupado cargos públicos en Querétaro, pero era ambicioso y no dudó en acudir a donde los materiales preciosos saldrían en tropeles. En Real del Monte se hizo socio de José Alejandro Bustamante y Bustillo, quien había conseguido desde 1739 el permiso de explotación de la veta llamada la Vizcaína, de manera conveniente, porque dicen que él lo ayudó a fallecer. Su socio murió dejándole la posesión de la veta. Para tener una idea de su importancia, basta mencionar que fue la única que se explotó durante 60 años del siglo XVIII, y era tan rica que en 1746 se registraron 900 familias de trabajadores asignados a este yacimiento. Desde 1745 Romero de Terreros se hizo notar como benefactor de varios centros religiosos, en particular los conventos y colegios franciscanos. En 1756 se casó con doña María Antonia Micaela y Dávalos Bracamonte, hija legítima del conde de Miravalle, y tuvieron numerosa descendencia: Micaela, Antonia, Ignacia, Juana, Francisco Javier, Dolores y Pedro Ramón. Después de la expulsión de los jesuitas de la Nueva España, compró haciendas. Fundó 3 mayorazgos para dotar a cada uno de sus hijos, aparte de muchos otros bienes. Al fallecer dejó 40 haciendas. Debido a sus ideas y propuestas para promover grandes acciones de índole religiosa, cultural y de beneficencia, se le otorgó en diciembre de 1768, por parte del rey Carlos III, el título nobiliario de conde, y él mismo escogió el título de conde de Santa María de Regla. También nombró a su principal hacienda como San Miguel de Regla, donde se dice espantan, y es que se cree que el conde de Regla, enfurecido de rabia, al ver a su hija Cristina besándose con un simple capataz, blandió su espada contra el hombre, a quien desmembró vivo, para luego degollar a la joven. Al parecer los mandó enterrar en los jardines de la hacienda. Se dijo además que tenía un pacto con el mismísimo diablo, pues la gente no se explicaba cómo un español que llegó sin nada a estas tierras, en poco tiempo se convirtió en un personaje tan importante, al grado de ser reconocido por los reyes de España. Lo único totalmente cierto es que Pedro Romero de Terreros, primer conde de Regla, falleció en el año de 1781, en su real hacienda de San Miguel Regla, Hidalgo, a la edad de 71 años. Sus restos fueron trasladados a Pachuca, en donde por voluntad de él fue enterrado en el altar mayor de la iglesia del convento y colegio de San Francisco, del cual
fue benefactor. Espejos embrujados. En el mundo esotérico y paranormal tenemos una cierta fascinación por los espejos, no por el objeto en sí, sino más por sus cualidades relacionadas con lo oculto y el más allá. En la antigua China contaban con una visión muy específica de los espejos, conocidos como reflejos del más allá, donde la creencia que detrás de cada espejo existe un universo alternativo plagado de criaturas. Los espejos eran considerados portales abiertos al mismo tiempo, permitiendo que los seres de ambos lados cruzaran con total libertad. En otras culturas se cree que los espejos tienen el poder de capturar las almas. En la cultura serbo-croata, los espejos eran enterrados a menudo con los muertos para atrapar el alma del difunto y así evitar que se desviara de su camino al más allá. En otras culturas incluso cubren los espejos durante el sueño o enfermedad para evitar que las almas queden atrapadas en ellas, abandonando el cuerpo por completo. Uno de los casos más conocidos relacionados con espejos embrujados es el de una pareja londinense que cogió un espejo de la basura y se lo llevó a su piso. Ambos comenzaron a experimentar extraños dolores, depresión y en algunas ocasiones reportaron profundos arañazos en su cuerpo. En lugar de tirar el espejo, la pareja optó por vender el espejo en eBay. Entre los frecuentes encuentros fantasmales en los espejos, los más conocidos son las sombras. Las misteriosas sombras son normalmente masas oscuras, en ocasiones de forma humanoide, aparentemente formados por un material estático denso. A diferencia de los fantasmas tradicionales, la luz ni siquiera puede atravesar por su composición densa. Por esa razón, algunos ni los clasifican como verdaderos fantasmas debido a estas características únicas. Muchas historias que involucran la aparición de estas misteriosas sombras también empiezan con un avistamiento en un espejo. En el caso de las apariciones en los espejos, los escépticos creen que la baja autoestima, depresión, ansiedad u otros trastornos psicológicos, al ver un reflejo en el espejo, evoca una fuerte respuesta emocional. Pero lo que no tiene respuesta es para todas aquellas personas que han afirmado observar una espesa niebla o han experimentado ciertos síntomas después de haber comprado un antiguo espejo. Pero a lo que no tienen respuesta es para todas aquellas personas que han afirmado observar una espesa niebla o han experimentado ciertos síntomas después de haber comprado un antiguo espejo. La mujer al lado de la cama. Desde chica siempre vi espectros, gente sin vida, espíritus de todo tipo. Los veo todos los días y hasta hay veces que los confundo y pienso que son reales o que están vivos. Mi peor experiencia fue una mujer que se paraba al lado de mi cama. Me despertaba en mitad de la noche y estaba ahí, al lado de la mesa de luz, mirándome con unos ojos negros y una especie de mueca o rictus en los labios. Nunca supe si estaba sonriendo o era una expresión de sufrimiento. Desde hace 3 meses la veo casi todas las noches, siempre al lado de mi cama. He tenido tantas pesadillas que mi madre me llevó a un vidente, que me dijo que aquella mujer era el espíritu perdido de una chica, que había fallecido en forma súbita y aún no sabía que estaba muerta. Dijo que esa chica se paraba al lado mío porque anhelaba mi vida, quería meterse en mi cuerpo para sentirse viva otra vez. Cuando mi mamá le preguntó al vidente cómo podía sacármela de encima, el brujo dijo que debía escribir mi historia en un papel y entregárselo a alguien. Decidí escribir mi historia, pero no es en un papel, sino en un video de YouTube. Así que ahora ya has escuchado mi historia, y esta noche la mujer aparecerá al lado de tu cama, a menos que compartas este video. Gabriela había terminado sus estudios en medicina y debía realizar su servicio social en un hospital. Ella ya estaba acostumbrada a la carga de trabajo, de la responsabilidad de ver a los pacientes durante la madrugada. Había turnos de descanso, es decir,
cuando no había pacientes, ella podía dormir varias horas. Ella no creía en historias de fantasmas, y cuando escuchaba hablar de la subida del muerto, buscaba una explicación científica a este fenómeno. Ella decía que podría tratarse de la ausencia de una vitamina en el cerebro, y que comiendo nutritivamente, la gente que padece de esto pueden superarlo. Sin embargo, una madrugada que no había pacientes, decidió tomar una siesta. Podía hacerlo sin problema. Ella se acostó en una cama que tenían para los médicos, y no pasaron ni 10 minutos cuando escuchó una voz que le dijo: «¡No te duermas! ¡Salte de aquí!». Gabriela se espantó, pues la voz la escuchó fuerte. Se levantó de golpe y observó hacia todos lados, pero no vio a nadie. Sabía que no había sido una alucinación, que en verdad había escuchado esa voz. Lo alarmante no era saber quién era ese hombre que le habló, sino por qué le pidió que no se durmiera y que se fuera de ahí. Gaby se levantó de esa cama y salió a la sala de espera. Tenía mucho miedo, y recordó las historias que habían contado de este hospital, que ahí espantaban, que se aparecían fantasmas, y que ahí se había quitado la vida un médico por una desilusión amorosa. Gaby estaba nerviosa y se sentó en una banca que estaba por ahí. Al poco rato que estaba sentada, comenzó a temblar con fuerza, y el personal del hospital fue evacuado por seguridad. El temblor estuvo fuerte, pero afortunadamente no hubo heridos. Después del susto, todos regresaron al hospital y Gaby ingresó a la habitación donde estaba acostada. ¿Cuál fue su sorpresa cuando vio que sobre la cama en la que estaba acostada, vio que una lámpara se había caído? Si ella no se hubiera quitado de esa cama, lo más seguro es que esa lámpara le hubiera caído en la cabeza y tal vez la hubiera matado. El espíritu de la ermita. Leyenda de Zacatecas. Cuando Jaime intentó cortar camino, nada le importaron las viejas historias que se contaban sobre aquel atajo. Él lo conocía como la palma de su mano, pero aún así sabía que no era muy recomendable en las noches cerradas. Pero ya se le había hecho tarde, y el camino a casa era muy largo, y más si lo hacía sin su viejo carro, que se acababa de descomponer. En cuanto puso pie sobre el camino, comenzó a recordar todo aquello que se contaba, pues al parecer habían encontrado más de una vez a un animal muy grande que merodeaba aquellos lugares. Por ello nadie se atrevía a caminar por el lugar sin compañía. Lo más extraño era que estas historias hubieran llegado a impresionar hasta los que pasaban ahí en auto, pues llevaba más de 10 minutos sin notar una luz en el camino. Solo alcanzaba a escuchar los cantares de los grillos. Para colmo de la mala suerte, el cielo desató una lluvia torrencial que no cesaba. Jaime trató de cubrirse el agua con las ramas de un árbol, pero sabía que un rayo podía alcanzarlo. Por ello tuvo que continuar su camino sin importarle que se empapara. Nunca supo por dónde caminaba. Hacía un rato que miraba solo el camino cuando los rayos resplandecían en el cielo. Jamás se dio cuenta de que la oscuridad y sus pasos lo habían llevado hasta la vieja ermita. Claro que en esta ocasión aquel lugar representaba un refugio muy oportuno. Ya para entonces solo se preocupaba en encontrar un lugar seco para descansar, pues ya había caminado demasiado y lo que necesitaba era sentarse un rato antes de continuar su camino. Cuando se acercó a la ermita notó que estaba abierta, por lo que no dudó en entrar, pero para hacerlo, con mayor seguridad, tomó una vara utilizándola como bastón para evitar tropezarse con algo. En cuanto estuvo adentro, miró claramente la silueta de un animal, pero no le dio importancia. Estaba seguro de que se trataba de un perro que, al igual que él, buscaba refugio para cobijarse de la lluvia. Pero en cuanto los relámpagos cayeron, pudo notar que el animal estaba degollado. Asustado, Jaime corrió hasta el fondo de la ermita, rezando para que aquella criatura no le pudiera hacer nada. Cuando se repuso del miedo, comenzó a inspeccionar el lugar. Al parecer el animal se había ido. Sin embargo, sabía que no podía estar tranquilo ahí, y lo último que quería hacer era volverse a encontrar con ese espectro. Al llegar al final del pasillo, se paró frente a una imagen sagrada. Justamente ahí miró a un ermitaño que rezaba en voz alta. ¿Pero quién podría ser?, pensaba,
pues no había escuchado antes aquellos rezos. Se acercó lentamente hacia él, pero no le podía ver la cara, pero estaba seguro que al igual que él, aquel pobre hombre se había perdido ante la tormentosa lluvia. Pero tal fue su sorpresa cuando lo vio desaparecerse delante de él. Sucedió como si la tierra se lo hubiera tragado. El joven retrocedió y salió corriendo sin importarle la lluvia, y retomó su camino a casa sin mirar hacia atrás. Desde entonces nadie se atreve a cruzar el viejo camino ni a pie o en automóvil. Jaime, al parecer, era la persona más escéptica del pueblo, por lo que no se podía poner en duda su historia.